Mostrar Jesús a los jóvenes. El mundo juvenil se presenta para la familia salesiana como un variado campo de misión habitado por nuevos dioses, caracterizados por formas de vida y modelos culturales en rápida evolución, donde los nuevos lenguajes a menudo impiden el encuentro con las tradiciones. Allí es necesario hacer resonar el primer anuncio del Evangelio. Existen jóvenes para los cuales en su imaginario la idea de un Dios personal casi ha desaparecido. Los interrogantes más importantes de la vida quedan a menudo silenciados entre los pliegues de la conciencia. En este contexto, más comparable a una plaza que a una iglesia, surge la pregunta sobre cuándo y cómo hablar de Dios, y así cuál imagen de Él orientar experiencias y mensajes. En los textos evangélicos, los pasajes que relatan el encuentro de algunos personajes con Jesús están caracterizados por rasgos comunes, como la iniciativa de Jesús, el deseo de escucharlo, de entablar amistad con Él y finalmente un cambio de vida. Pero en el relato de los dos discípulos de Emaús, existe dentro un preciso itinerario de evangelización, en el cual se describe la meta, el método y el por qué se evangeliza. La meta de la evangelización. Leyendo el pasaje de San Lucas emerge que la meta de la evangelización es el encuentro con Cristo en la iglesia. Redescubrir la comunidad y encontrarse en la iglesia, lugar para vivir la fe común, es la lógica consecuencia del encuentro personal con el resucitado. Hay en cambio algunos obstáculos. El primero es la desinformación. Hoy, hablando poco de Jesús, se trata de hacerlo desaparecer de la cultura, de la organización social, de la conciencia personal. El segundo obstáculo es la visión subjetivista de Jesús, que, privado de su real historicidad, se vuelve cada vez más un Cristo a nuestra medida. Reducir a Jesús como uno entre otros maestros del espíritu o fundadores de religiones en un pretendido diálogo interreligioso es el tercer obstáculo. Un último impedimento está constituido por los mismos cristianos, cuando consideran tan conocido a Cristo al punto de creer que no tienen ya nada nuevo que decir. El relato lucano de los discípulos de Emaús dice que si el resucitado no hubiera hecho comunidad con ellos durante el viaje y en la mesa, ellos no habrían llegado a descubrirlo vivo, ni habrían recuperado el deseo de volver a Jerusalén. Ayudar a los jóvenes a corregir la imagen deformada o a recuperar la separación de la iglesia, descubriéndola como la comunidad de personas y el lugar en el cual se vive la memoria del resucitado, es la meta del evangelizador. Los miembros de la familia salesiana están invitados, inspirándose en cuanto vivió Don Bosco con sus jóvenes en Baldoco, a hacer de manera que los jóvenes amen a la iglesia como madre de su fe, como lugar donde crecer como hijos de Dios y donde encontrar la propia vocación y misión. El método de la evangelización. El relato de Lucas indica las etapas esenciales del camino a recorrer en la educación a la fe de los jóvenes. El punto de partida está en ir al encuentro con Jesús con las propias desilusiones. Los dos discípulos se alejan de Jerusalén con un sentido de desilusión, de íntima frustración. Nos pareció que era Él quien habría liberado a Israel. Hoy los jóvenes comparten con estos discípulos la frustración de sus sueños, el cansancio de la vida y el desengaño en el discipulado. Los jóvenes necesitan de quienes, representando a Jesús, se acerquen a sus problemas y a sus desalientos, de quienes, compartiendo con ellos el camino y la fatiga, sepan conversar con ellos, colocándose a su nivel, interesándose por aquello que los preocupa,
asumiendo sus incertidumbres. La segunda etapa está dada por la escucha de Jesús. El conocer muchas cosas sobre Jesús no llevó a los discípulos a reconocerlo. Supieron tanto sobre él, pero no fueron capaces de verlo. Jesús tuvo que empeñarse a fondo para hacerles comprender lo acaecido a la luz de Dios. Para poder reconocerlo, tuvieron que dejarlo hablar. Renunciando a alimentar falsas esperanzas, los miembros de la familia salesiana están llamados a ayudar a los jóvenes a releer los acontecimientos de la vida a la luz de la palabra de Dios. La última etapa es acoger a Jesús en la propia casa. Quedándose con los discípulos y partiendo con ellos el pan, Jesús se hace reconocer. Lo que Jesús hizo con el acompañamiento y la conversación se repite en el gesto eucarístico. La Eucaristía caracteriza ya desde los primeros tiempos la comunidad eclesial. Por eso, no puede haber una educación en la fe que no considere el encuentro sacramental con Cristo. Los sacramentos son aquellos signos que acompañan la vida de cada cristiano, dándole un profundo significado. ¿Por qué evangelizar? La urgencia de evangelizar nace de la pasión por la salvación de los otros, de la alegría de compartir la experiencia de plenitud de vida en Jesús. Quien ha encontrado al Señor no puede estar en silencio, lo debe proclamar. Don Bosco asumió este llamado de Jesús ya desde el principio de su obra, llevando el Evangelio a los jóvenes más pobres. Él mismo decía, refiriéndose a los salesianos, esta sociedad en su principio fue un simple catecismo. Para que nuestra acción evangelizadora y misionera sea eficaz, es necesario repensar la pastoral. Ella tiene que estar centrada en Jesucristo. Su mensaje no puede estar separada de su persona. Él es la palabra de Dios por excelencia. Requiere el testimonio de una comunidad evangelizada y evangelizadora. Pide que sea constantemente repensada la inseparable unión entre evangelización y educación, porque una garantiza la totalidad del anuncio, la otra, la gradualidad de la propuesta. Necesita una vigilante atención a los diversos contextos que hoy no son solamente geográficos. El secularismo, las migraciones, las nuevas formas de pobreza y violencia, el diálogo ecuménico, interreligioso e intercultural nos interpelan como evangelizadores. Finalmente, como nos viene solicitando el Santo Padre, hace falta una particular atención a la familia, primer lugar de educación y evangelización. Los invito por esto a activar procesos bien dirigidos para favorecer una renovación de nuestra pastoral.